Entonces hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos empezado viendo bastantes piezas a nivel de hardware, que era todo lo que podíamos tocar prácticamente, y quedaron unas piezas pendientes que ver, que eran partes importantes de la computadora, que a veces uno normalmente no le presta mucha atención, pero tiene mucho que ver. Les comento algo, el día sábado creo que fue, viernes sábado le cambié el disco duro a la computadora de un familiar. Era un disco duro de 250 gigas y esas vendían bastante. Bueno, hasta ahora venden esas preensambladas que son de la marca Dell, o Lenovo también vende bastante computadoras preensambladas. Y le había cambiado el disco duro que tenía, que era el que les había mencionado de estado rígido. Le cambié por un sólido y ahora ya está bastante decente, porque encenderlo demoraba bastante, que ingrese a Windows de la misma manera, se demoraba un par de minutos. Ingresar a YouTube era toda una proeza. Ingresar a YouTube se colgaba, demoraba en cargar, todo era bastante estresante para alguien que está acostumbrado a que todo sea inmediato, alguien que está acostumbrado a que todo sea rápido en un disco de estado sólido. Estar en esa situación era bastante estresante. Entonces cambié el disco y ya todo lo está funcionando bastante bien. Así que es una buena inversión que podrían hacer. Si acaso tuvieran una laptop o una PC antigua y quieren, llamémoslo repotenciar, entre comillas, eh, haciendo poca inversión, porque en realidad es una inversión realmente mínima. Hay otras piezas que se pueden cambiar, pero son más caras. Entonces, lo más sencillo sería cambiarle el disco duro. En el caso de que no haya tenido antes un disco de estado sólido, entonces le cambias uno por estado sólido, reinstalas Windows, que también es bastante sencillo. Hay varios videos en YouTube que les pueden ayudar cómo instalar Windows, y ya, y ese sería todo el proceso. Solamente que les comentaba que antes sí era algo bastante complejo, pero ahora ya instalar Windows 10 sobre todo ya es algo bastante, ya no es tan complicado. Entonces sería una muy buena alternativa. Entonces, volviendo al tema, hoy día vamos a seguir viendo las piezas, las partes de la computadora que nos faltaron ver. Dentro de ellas estaba la fuente de poder, que les había comentado que íbamos a hablar algo sobre la fuente de poder. Ahora, mayormente hay dos tipos de categorías de fuentes de poder a la hora de hablar de esta piecita, que probablemente la hayan visto. Hasta tiene toda una historia, que también la cuentan en parte en la película de Jobs, de Steve Jobs. Hay una parte en la que cuentan cómo se inventó este aparatito, esta pieza importante. Hay toda una historia detrás. Entonces, por un lado les he colocado la fuente de poder tradicional, las que probablemente más hayan visto, que tienen un manojo de cables tremendo. Y por otro lado, ya una fuente de poder, llamémoslo un poco más moderna, que se les conoce como fuentes modulares. Todavía repito el nombre, fuentes modulares. ¿Por qué se llaman así? Porque en la parte trasera uno puede colocar los cables que va a necesitar. Hay tres tipos de fuente prácticamente: las convencionales, las modulares, que son estas de acá, y las semimodulares, que mayormente no las venden. Acá en Perú más he visto las normales y las modulares. Semimodulares no he visto que vendan tanto acá en Perú, pero sí existen las fuentes semimodulares. Entonces, por ahí sería una pequeña variación entre las que existen. Por otro lado, otra característica importante es que sea certificada, que esa es alguna información que los técnicos lo dicen, digo, las personas que venden computadoras allá en Lima te la dicen, pero a veces uno no le presta mucha atención o no sabe a qué se refiere cuando te dicen que es una fuente certificada. Cuando te dice que una fuente certificada, se entiende que ha sido una fuente testeada, probada, y que la energía que te está apareciendo en la etiqueta o del tipo de voltaje que uno está comprando son reales, o sea, es lo que te está ofreciendo. Entonces, el tema de energía en realidad es un tema en el cual hay energía que se pierde, por eso que habla algo de eficiencia, el tema de eficiencia, qué tan eficiente es. Entonces va a haber energía que se pierde, un tema más físico. Entonces, lo que te quiere decir es que si esa fuente ha sido certificada es porque ha sido probada, y la energía que te está diciendo es la energía que te va a dar, en otras palabras.
Entonces ahí está gran parte de la variación de precio que hay en una fuente de poder. Entonces hay fuentes de poder, puedes encontrar de 30 soles, 50 soles, 60 soles, como ya irte a una buena fuente de poder que va de los $50 para arriba. 150, 160 soles, 200 y hasta mucho más en cuestión de dinero. Pero ¿cuál es el dato más importante? Que cuando compres una fuente de poder, yo te diría que no compres unas genéricas, que sería parecida a la que he colocado por ahí. Esta fuente de poder, que son las que más, bueno, yo también lo he visto bastante a lo largo de mi vida, y son genéricas. No quiere decir que sean buenas o malas, pero hay fuentes de poder genéricas que sí son buenas, pero o sea, queda como en la incertidumbre. De repente sea buena, como de repente sea mala. Entonces una certificada, bueno, ya sería como quitarte esa incertidumbre de saber si la fuente te va a funcionar o no te va a funcionar. Por otro lado hay una certificación. Ahí le voy a colocar la certificación se llama 80 Plus. Este tipo de certificación, ahí le voy a compartir guardo toda mi pantalla. ¿Qué tal Alejandra? Buenas noches. Acá está. Ya, este tipo de certificación que se llama 80 Plus es un tipo de certificación internacional en la cual 80 representa el 80%, el 80% de lo que te está ofreciendo. Por ejemplo, tenemos desde la más económica que es la White hasta la más cara que es la Platinum, que ya te ofrece como ya casi redondeando un 90% de lo que te está ofreciendo. Mientras que la White 80, Bronze 82 y así sucesivamente. ¿En qué me va a afectar esto a mí? La energía que se está utilizando. Entonces, mientras más eficiente va a ser, menos energía se va a perder. Entonces, ¿qué más se ve reflejado? En el recibo de luz de repente. Si de repente, aunque las computadoras no consumen mucha energía, entre comillas, porque va a depender de los periféricos que tengas, entonces, si tienes una mejor fuente de poder, por un lado también de repente mensualmente te estás ahorrando una cantidad de dinero. Les comenté el tema de mi refrigerador, creo, hace un poco, un corto periodo de tiempo, que les había comentado que yo tenía un refrigerador antiguo, lo cambié, compré uno moderno, uno actual, y pasó el mes y mi recibo de luz que me venía alrededor de 140 soles, el último mes me vino 89, 79, creo 89 soles. La cosa es que hubo una gran variación de dinero que hubo entre el recibo que venía normalmente, que pagaba, al que vino ahora último. Entonces se comprobó que el frigider que compré, porque lo compré en base a esa etiqueta, la eficiencia energética, en verdad se vio reflejada en el recibo. Y bueno, ahora supongo que estaré pagando 50 alrededor, en promedio, 50 soles menos a lo que pagaba normalmente, por un tema de eficiencia energética. Entonces también de repente ustedes también deberían verificar los artefactos que ustedes vean que consumen mayor electricidad, que mayormente podría ser una lavadora, un frigider, de repente aire acondicionado y así una serie de productos que consumen una gran cantidad de energía. Entonces, Rosario, disculpe, sí. ¿y buenas noches ante todo, ¿y cómo se puede ver si gasta demasiada energía la lavadora? Ah, ya. A ver. Hay una certificación internacional energética que viene con este dibujito. Ahí está, este de acá. Probablemente lo hayas visto, como una etiqueta en distintos artefactos. Por ejemplo, voy a poner eficiencia energética impresora. Acá, esta etiqueta. ¿Te parece familiar esta etiqueta? ¿La has visto antes? Sí, sí. Ya. Este tipo de etiqueta viene en muchos productos, impresoras, frigider, televisor y todo lo que son artefactos tecnológicos, así como esta imagen, ahí está. Te viene esa etiqueta. Entonces, si es de categoría A, es porque la energía que te va a consumir es menor a las convencionales, o sea, de todas las lavadoras que hay, está dentro del top de que te va a consumir menos energía eléctrica. Por ejemplo, que hay una que es de tipo B, pero este es un frigider, creo que sí es un frigider tipo B. Y así hay A, B, C, hasta los que consumen más energía, que son las de tipo G. Entonces, si tienes un artefacto de tipo A, es porque la energía que te va a consumir
es mínima. Y justo el frigider que yo compré, que era un... ¿Qué compré? Me olvidé que compré. Tiene la categoría. Entonces me puse a buscar frigideres que consuman menos energía. Y bueno, entonces compré el que ahora tengo. Esto me ha olvidado, que lo vi en internet y lo compré. Pero entonces así también. Vean distintos productos que consuman la menor cantidad de energía. Por un tema de ya de luz, porque para los que pagamos la luz es obvio que nos va a interesar. Para los que ya estamos pagando los recibos, los servicios que hay en el hogar, entonces ya nos interesa esto de la eficiencia energética. Entonces esta etiqueta también lo ven en los focos de luz, ¿verdad? En los focos de luz, creo que la diferencia más notoria es cuando cambias todos tus focos. O sea, si tú cambias un foco que tenías los convencionales, un foco de luz, que voy a colocar, foco luz. Estos acá, estos convencionales tradicionales que venden en las tiendas, si cambias uno de estos por de repente uno de luz LED, probablemente no notes tanto en el recibo de luz, pero si cambias todos los de tu casa, ahí como que ya vas a comenzar a ver la diferencia en el recibo de luz con todos los que hay. Por ejemplo, hay uno que yo recomiendo bastante, que bueno, ya lo llevo probando, ya, ya va 10 meses, ya lo tengo 10 meses, que es el... ¿Cómo se llama? No, este se me fue el nombre, es el... Un momento. Mic off. Mic on. Sí, es un poco... Xiaomi... Esto se me fue el nombre. Ahí está, este de acá. Ya, este de acá, el Xiaomi G-Lite Blue 2 LED. Es un foco que se sincroniza con el celular. Pues, para los chicos que me han conocido en el módulo de PowerPoint, bueno, ya saben sobre lo que me refiero. Este es un foquito bastante interesante en el cual se sincroniza a tu celular y se sincroniza también a la computadora, si tienes instalado una aplicación como lo es BlueStacks. Entonces, mediante el celular puedes manipular este foco. Lo puedes prender, lo puedes apagar, puedes cambiar el color mediante comando de voz. ¿Sabes? Mediante comando de voz, no por escribir o por una opción, sino con tu voz puedes encenderlo y puedes apagar. Puedes programar para que con una frase se prenda y con una frase se apague y como uno lo desee. Lo he probado también en distintos idiomas, en español e inglés, y creo que sí funciona con todos los idiomas que tenga registrado la empresa. Entonces es un poquito bastante interesante. Las tiendas de Xiaomi ya están abiertas en los malls y probablemente lo encuentren. ¿Cuánto cuesta un foquito así? A mí costó creo 80 soles. 80 soles el 89, creo, 89 el de luces LED, el de colores, y el de luz blanca, porque tiene una versión con luz blanca, creo que cuesta 10 soles o 15 soles menos. Entonces, como la diferencia de precios era mínima entre uno y otro, bueno, terminé comprando el de luz de colores. Pero siendo sincero, más que todo lo vas a usar con la luz blanca, porque el de luces de colores es muy situacional. Entonces, si de repente es para el uso de hogar de un cuarto, o que de repente lo necesites en una cierta área de tu casa, la luz blanca está muy bien. Entonces este aparatito te va a servir bastante. Como ya les comenté, ya lo llevo casi un año de uso y hasta ahora me sigue funcionando perfectamente. Tanto el comando de voz de la aplicación que se sincroniza con Amazon, como la luz que me está dando. No ha variado la intensidad. Tampoco la intensidad, como diría, no es una luz muy potente, es normal, es una luz muy, muy normal. Para un cuarto relativamente pequeño te va a salir bastante. De repente, ya si fuera un cuarto mucho mayor, de mayor dimensión, probablemente se quede corto y necesitarías otros más. Pero al menos la tecnología que tiene es bastante, bastante interesante. ¿Dónde lo puedes conseguir? ¿Dónde lo puedes comprar? En los malls hay ya tiendas de Xiaomi. Por ejemplo, acá en el Mall del Sur hay una tienda de la empresa y creo que está en el tercer piso. Entonces ahí lo había comprado y ahí de repente lo pueden conseguir. ¿Con qué se sincroniza? Con dos empresas. O este Alexa de Amazon, que es la que yo lo uso, o el otro de asistente de Google, que también te viene incorporado en el celular. También lo uso desde la computadora.
yo que en la computadora tengo instalada una aplicación. Entonces cuando no lo tengo en el celular, lo prendo y lo apago desde, así como estoy hablando con ustedes, mediante la computadora, mediante comando de voz. Entonces es un aparatito muy interesante. Hay otros más, hay otras empresas más, hay otro foco más, por ejemplo de Philips, pero les comento de este porque es el que yo he probado, es el que yo llevo usando. De los otros no sabría decirles mucho, pero de que hay otros tipos de tecnología lo hay. Y así como este foquito se sincroniza, hay otros productos más que se suelen sincronizar. Por ejemplo, hay cerraduras que funcionan con Alexa. A ver, cerraduras. Alexa, ¿cómo sería Alexa? Ya, cerraduras inteligentes que también se sincronizan con la aplicación. Hay cámaras también, cámaras que también se sincronizan. Cámaras, Alexa, bueno, cámaras. eh, ya, acá está, hay varios productos que se sincronizan con esa aplicación. Probablemente hayan otras más, pero al menos la de Alexa me parece que es bastante intuitiva la forma de usarla. Hay una cámara que vi que creo que está algo de 100 soles también de la empresa Xiaomi, que es una cámara bien delgadita. Cámara Xiaomi. Había una delgadita, no recuerdo dónde es, cómo se llamaba, pero hay un montón de productos en realidad que se pueden sincronizar a la aplicación. ¿Qué es este loguito de acá? Si de repente lo han visto por ahí es porque es de la empresa de Xiaomi, que acá en Perú está tomando bastante relevancia. Acá en Perú está vendiendo bastantes productos, ya tiene varias tiendas a lo largo del país y por ejemplo tiene bicicletas, televisores, cámaras, celulares que ha entrado bastante con fuerza y un montón, una serie de productos más. Al comienzo vendía mediante intermediarios, pero ahora ya hay tiendas oficiales y las empresas de celulares como lo es Entel, Movistar, ya están vendiendo sus celulares, cosa que antes no había. Antes tenías que comprar mediante otro medio para conseguir un plan y un smartphone, pero ahora ya no, ahora ya las propias empresas te ofrecen este producto. Mic off. Mic on. Te ofrecen este producto. Entonces es por un ámbito de, llamémoslo, de ser tu hogar mucho más inteligente, con todos los productos que pueda tener la empresa. Por ejemplo, este que está en el medio es un parlante. Yo recuerdo cuando lo vi me preguntaba por qué está tan caro, por qué este parlantito estaba tan caro y no sabía que funcionaba con Alexa, que se ha vuelto muy popular. Profesor, Sí, dime. disculpe, está en la pantalla imagen del parlante porque no se quedó en la imagen del poquito. Había cambiado, a ver, voy a volver a presentar. Sí, ya, gracias. Y bueno, ahí está. Entonces hay distintos Gracias. no hay problema, hay distintos productos que se sincronizan. Por ejemplo, le estaba hablando de ese parlante porque ese parlante ya es mucho más vivencial, más o menos podría ser, en el cual ya está activo todo gran parte del día y del cual tú puedes prácticamente conversar con Alexa y hacer una serie de preguntas. Por el celular también lo puedes hacer, pero tienes que activar la aplicación. En cambio, creo, la verdad no lo he probado, pero creo que mediante ese parlante tú hablas y automáticamente te va a responder las instrucciones o las tareas que uno diga. Entonces, por ahí no sé si alguien haya probado este producto, también me podría decir. Si alguien ha comprado, se llama Echo Alexa, Echo Dot. Sí, creo que es el Echo Dot. Un tiempo también se volvió tendencia porque, bueno, decían que los espiaban, que espiaban mediante este dispositivo. Pero la verdad no sabría decirle si en verdad es así o no. Este de acá es Alexa eh, bocinas Echo Plus. Entonces tendría que probarlo para darles mayor información. ¿Qué tal sería?
¿Cuánto está acá en Perú? Acá en Perú vi que las tiendas lo estaban vendiendo algo de 400 soles. Por eso me pareció muy exagerado el precio a diferencia de un parlante corriente. Pero bueno, tiene esa ventaja, que es un parlante inteligente. Con el celular también funciona bastante bien la aplicación porque tú puedes decir reproducir Spotify y va a ingresar directamente a que comience a reproducir la canción. O puedes conversar con el producto, hacerle preguntas como el clima, la fecha, adivinanzas, preguntas o lo que tú le programes, porque también puedes programar comandos para hacer una serie de cosas. Es bastante interesante. Supongo que con los años tendrá más herramientas, porque así como los televisores, los primeros Smart TV, recuerdo que cuando ingresaba a la Play Store o a la Samsung Store, habían aplicaciones limitadas, que no tenía muchos, tanto las de LG, la de Samsung tenían pocas aplicaciones. Y eso al usuario le terminaba un poco disgustando, pero ya ahora en la actualidad tiene más interacción, por lo propio que ya pasó un tiempo desde que existen esos aparatos y ya es mucho más agradable. Entonces supongo que con estos aparatitos también, con los años comenzarán a haber más aplicaciones, más utilidades y se irán volviendo más, como les diría, mucho más necesarios en la vida diaria, como nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida. Por ahora el aparatito está a un precio relativamente caro, 400 soles, pero probablemente con los años ya se vaya volviendo más económico o vayan habiendo otras versiones. Otras versiones que lo hagan mucho más barato, por llamarlo así. Entonces, si logro comprarme uno, bueno, les comentaría qué tal me va, pero al menos por ahora no tengo intención de comprar uno, ya que ya tengo un montón de parlantes, tengo un montón de dispositivos por los cuales reproducir música y por ahora no están en mis prioridades comprar uno de estos. Bueno, regresemos. Bueno, volviendo al tema, me he ido bastante del tema. Volviendo al tema de la eficiencia energética, estos aparatitos más que todo parten por ahí, por la energía que te va a consumir. Entonces, si vas a ensamblar una computadora, te recomiendo que compres una fuente de poder certificada. Ahora, ¿qué marca? Todas las marcas creo que son buenas. No he probado uno que sea malo. Por ejemplo, hay Cooler Master, hay Corsair, hay Red Dragon, ahorita están entrando varias otras empresas más, hay infinidad de marcas, hay un montón de marcas y al menos si tu fuente es certificada, bueno, al menos pues es probable que sea una fuente decente, en las cuales ya te va a durar bastante bien. Porque hay otras fuentes que se dañan fácilmente o a veces también por un tema de conectividad también puede influenciar. Por ejemplo, yo compré una fuente modular porque iba a ensamblar una computadora que el espacio era reducido y tener todo ese manojo de cables no me iba a funcionar el ensamble. Pero con una fuente modular, bueno, colocaba los cables que necesitaba y ya podía ensamblar la computadora sin problemas. Entonces también puede ser un tema de organización a la hora también de escoger una fuente de poder, pero mayormente es por la cantidad de voltaje que te va a dar. Voy a decir una cantidad al azar como una fuente de poder estándar. Una fuente de poder de 450 creo que ahorita es lo estándar, de 450 watts, como para darles una idea a qué me estoy refiriendo. Hay fuentes de poder de 300, he visto de 300 hasta 1050, creo que hay un poquito más, y de 300, menos de 300 creo que no he visto ahora último fuentes de poder. Pero las que más abundan ahorita son de 450. ¿Por qué digo que es estándar? Porque con esa fuente de poder ya puedes tener una computadora con periféricos, llamémoslo de media a alta, pues ni tanto de alta. Llamémoslo algo bastante estándar. Ya de alta sería de 600 watts para arriba. Por ejemplo, vamos ahorita a preguntar a su compañero Alfredo de cuánto es su fuente de poder. Alfredo, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿De cuánto es tu fuente de poder, Alfredo? Ahorita no tengo a la mano, profe, como estoy desde mi celular, porque Ya. Ya. Pero creo que es de creo que es de 650, no recuerdo. 650. Claro, como les Ujú. comentaba, las de gama alta deben ser de 600 para arriba.
La que yo tengo también es de 600 watts. Entonces, si vas a hacer un armado con periféricos ya, llamémoslo un i7, para que se familiarice, no fuentes o tarjetas de video también de gama alta, de 600 watts para arriba. De 600 watts para arriba. Pero entonces, si es un armado sencillito, 450 watts está bien, es estándar. Por eso les recalco esa palabra, que te va a ir bien. Si es de 300, ya, bueno, ahí sí, sepas mucho o no sepas mucho del tema, ya es un punto de alerta, porque si le vas a ir metiendo más cosas a la computadora, 300 watts probablemente se quede corto. ¿Cuál va a ser el problema? Que la energía va a ser tan poca que vas a terminar, en otras palabras, malogrando el aparato, o sea, la computadora. Hay varios ejemplos que pueden ver en internet o YouTube, lo que sucede cuando colocas una fuente de poder que no va acorde a todos los periféricos que tengas. Entonces tengan bastante cuidado. Entonces este numerito lo voy a dejar ahí para que lo tengan presente. 450 watts. Entonces mayormente va de 300 a 1000. Ya tener una fuente de poder de 1000 watts es porque ya es un armado ya, llamémoslo de otro mundo, porque es mucha energía. Es porque probablemente tengas lo top de lo top, lo más de lo más caro de lo más caro. Pero ya 600 watts ya es algo bastante estándar. Entonces también, ¿cómo puedes saber esto? ¿Cuánta energía tiene? Viene la etiqueta de la fuente de poder. Todas las fuentes de poder deben de traer una etiqueta, en las cuales te va a indicar cuánta energía trae. Mediante software, creo que no he investigado si se puede ver mediante software, pero porque la propia cajita viene con esa etiqueta. Sí o sí debe tener una etiqueta en la cual te diga cuánta energía trae. Si no te trae una etiqueta en la que te diga eso, es porque probablemente sea de dudosa procedencia. Así que también podría ser una alerta de saber si tu fuente de poder es mala. Entonces ahí le voy a ir mostrando otra imagen de fuentes de poder, a ver. Ya, por ejemplo, viene algo así. EVGA 600 BR. 600 representa la cantidad. Por ejemplo, este de 600 watts, hay otra de 500. Y es una información bastante visible. Por eso les digo, si tu fuente de poder no tiene una etiqueta en la cual te diga cuántos watts va a traer, entonces probablemente sea de dudosa procedencia. ¿Cuáles son las marcas más frecuentes acá en Perú? EVGA y Cooler Master, creo que son las que más hay. Hay otras más, pero no las venden mucho. Por ejemplo, Gigabyte también vende, pero no abunda tanto como abunda Cooler Master o EVGA. Otra también buena es Corsair y hay muchas más. Por ejemplo, GameMax también un tiempo entró con fuerza, ahorita hay pocas y hay otras empresas más. Pero ya de hecho que si tienes una certificación 80 Plus ya es una fuente decente. Si no lo tuviera, bueno, probablemente sea una fuente de poder de gama baja, pero no por ende quiere decir que sea mala. Mic off. Mic on. Por ejemplo, hay fuentes Micronix. Hay fuentes Micronix que también fuentes de poder. Que también probablemente sean buenas. Por ejemplo, Micronix, que acá en Perú abunda, pero no por ende que sea Micronix o otras empresas quiere decir que sea mala. También son fuentes de poder que, llamémoslo, son de bajo perfil, podría ser una distinción. Por ejemplo, que hay una de 250 watts. Ya este, por ejemplo, ya es una fuente de poder con un voltaje muy mínimo. Muy mínimo. Entonces, ahí también es una información que deben de tener presente. Porque ahorita, como les comentaba, 450 watts ya sería lo estándar. ¿Cuánto te cuesta una de 450 watts? Puede estar entre 100 soles y 150. No se vayan por las fuentes baratas, como ahorita les acabo de mencionar. No compren nada que sea barato porque probablemente les salga caro en el futuro. Entonces sigamos viendo. Por otro lado, ahora les voy a hablar del mouse, teclado y de la cámara web, que son otros tres periféricos que han evolucionado bastante. Por ejemplo, en el tema del mouse, de repente conocen esto de mouse de bolita. No sé qué nombre que tiene, pero
Si este dispositivo se te hace familiar es porque probablemente tengas mi edad o más o menos seas contemporáneo a mí, los cuales este mouse era muy propio de las cabinas de internet, en las cuales tenía esa bolita. No recuerdo muy bien el material que estaba hecho, pero era tenía el problema que se ensuciaba bastante e internamente las rueditas se llenaban de suciedad. Entonces era uno de los primeros mouse que había. Y luego ya evolucionó al mouse que conocemos actualmente, que son los mouse ópticos. Ya fue todo un cambio. Pero hay personas que todavía prefieren estos mouse. Y son raros de ver, la verdad no he vuelto a ver uno de estos. Ni siquiera malogrado. Si tienes uno por ahí, cuídalo porque... Profe, ¿dónde puedo ver cuánto? Ah, lo de la fuente comentaba dónde podías ver en la etiqueta. Tienes que verlo internamente. Una aplicación, ahorita no sabría decirte porque como te comenté, esa información viene bien, explícita. O sea, viene en la misma cajita, ahí te dice cuántos watts tiene. Mediante software que lo puedas ver con una aplicación, ahorita tendría que buscar una, si es que se puede ver esa información. Dice el material era de acero. Ah, de acero con un forraje. Ahí está, mira. De acero. Sí, porque pensé que era de plomo. Por el peso que tenía. Porque si alguna vez has abierto uno de estos, son unas bolitas bien pesadas. Sí, también. Sí, recuerdo que a la cabina que iba, los niños que iban de esa época solían sacar las pelotitas y a veces se las robaban. Se robaba la pelota. Porque era muy fácil de abrir. Era muy fácil de abrir esto. Era girar un poco y doblabas y se caía esa pelotita. Podías robártela. Más o menos tenían esta forma, esos mouse de esa época. Por ejemplo, este de acá se ha visto bastante. Esto de Hewlett Packard. O este que es Genius, si no me equivoco. Este también. Hay cabinas de internet que probablemente tengan estos dispositivos todavía y ya son una leyenda, ya son dispositivos que ya serían como una parte de la historia de la tecnología. A mí me gustaría tener uno, como les comento, no he visto ni siquiera malogrado, no me he vuelto a topar con uno de estos. Ya casi todo, y ahorita es estos de acá, estos inalámbricos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el tema del mouse? Por ejemplo, este de acá, en revistas lo he visto, en persona no he visto este de acá, pero llama bastante la atención. Esa bolita roja que tiene. También había mouse bien raros. Creo que eran más que todos los de la empresa Logitech, que más o menos trataban de innovar en el tema de este periférico. Dice, yo tengo en el almacén. Ah, mira, un compañero Fernando nos comenta que todavía tiene. Por ahí se puedes guárdame uno. Guárdame uno de estos de acá para tenerlo ahí de recuerdo de la historia. Entonces, en la actualidad casi todos son los mouse, llámese gamer, que son los que aguantan bastante en la actualidad, que son periféricos que los puedes encontrar creo de 15 soles para arriba. Gamer le llaman porque tiene luces. Esa más que todo es la distinción que hay entre un mouse normal en la actualidad con uno que llámese gamer, en el cual tiene luz. Otra distinción es la sensibilidad que tiene. Hay mouse que son más sensibles, que les llaman el DPI. El DPI que va a tener. Entonces se entiende como que mientras más DPI tenga, el mouse va a ser mucho más rápido, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque va a tener que ir de la mano contigo, prácticamente con tu organismo. ¿Qué tanto puedes hacer, ¿cómo le diría? Manejar el mouse? Es como manejar un arma, o sea, no por el ende de tener un arma mucho más rápida quiere decir que tú vas a ser mejor disparando, sino, ¿qué tal Dafne? Si no tiene que ver contigo mismo, con tu organismo, ¿qué tanto tu velocidad de reacción? ¿Qué tan veloz es tú mismo de por sí, no por el aparato? Entonces, este mouse, les comento esto por mi caso. Yo también compré un mouse de gama alta pensando que me iba a hacer mejor en cierto videojuego, pero tenía una gran cantidad de DPI, pero no por hecho de ponerle la mayor cantidad de DPI tú vas a ser mejor, sino
tiene que ir de la mano con tu sensibilidad. Que tanto la velocidad del mouse tú la puedas seguir. Porque si le metes a full DPI va a estar tan sensible que te va a ser incómodo. Te va a ser incómodo moverte en la interfaz. Entonces tenlo presente también. No por tener un mouse muy caro en el tema de videojuegos te vaya a ser mejor. Hay otros que vienen con pequeñas pesas, que son estos de acá. Estos son de gama alta. Son mouse que literalmente tienen estas pesas de acá. En las cuales por el mismo tema de sensibilidad, como les comento, qué tan cómodo te vas a sentir. Dice, son fáciles, pero fue bueno. Son fáciles. Sí, en general son bastante buenos, pero como les digo, el tema de sensibilidad. Ese botoncito que tiene acá, mayormente es el del DPI. Si tú lo presionas, se va a mover más rápido. Si lo presionas, por ejemplo, miren, no sé si pueden seguir la velocidad de mi mouse. Ahorita lo estoy presionando y está lento. No sé si se nota, pero lo estoy moviendo normal y se mueve lento. Voy a presionar el botoncito y se va a ir moviendo más rápido, más rápido, más rápido, hasta que va a haber un punto que va a estar ultra rápido. Pero tenerlo así en esta sensibilidad de repente no resulte tan cómoda. De repente para los más jovencitos, yo estoy entrando ya en una etapa, ya vemos adulto intermedio, entonces ya no me resulta tan cómodo. De repente si tuviera 19 años, 18, probablemente normal, pero ya el propio organismo va cambiando y ya de repente no lo sientas tan cómodo como antes. Y ese es un cambio que la verdad yo lo he sentido. Cuando a veces presiono por error ese botón, lo siento muy rápido y no me siento tan cómodo. Pero de repente, cuando uno es más joven, lo sienta más normal. Entonces, una pequeña distinción. ¿Qué empresas te recomendaría que compres en mouse? Por ejemplo, ahora ha entrado esta de Red Dragon. Hasta el momento, los periféricos que he comprado de esta empresa me han resultado bastante buenos. No son tan caros, está dentro de lo racional, está dentro de los precios estándar. Y en realidad creo que todas las empresas. Otro mouse que tengo es un Corsair. Es el Harpoon RGB. Ese es el que yo tengo yo actualmente. También no es tope de gama, pero al menos me funciona bastante bien. Al menos para lo que yo hago. Hay otros mucho más caros que, bueno, he llegado a probar el Logitech. No recuerdo cómo se llama. Creo que es este de acá. Y el G203, luego está el 403 que creo que ya tiene pesas el 403 y bueno, entonces para mouse hay para todos los gustos, para gustos y colores, como quieran tener. Pero ya si de repente no es tan importante este tema, mouse vas a encontrar desde 15 soles para arriba. Y ya son los más económicos y te van a servir para el mismo propósito. ¿Qué va a ser poder desplazarte dentro de la interfaz? Entonces, si de repente todo lo que he mencionado ahorita no es relevante para el tipo de usuario que trabajas en Windows dentro de la plataforma, no le vas a sacar provecho. Entonces, un mouse de 15 soles ya estaría bastante bien. Ya mouse que pasen esa cantidad de 100 soles, 200, 300, hay mouse que hasta pueden costar 500 soles, porque ya va por un tema de Switch, hasta por el tipo de Switch ya van cambiando de precio. Y hay todo un tema, y la verdad no estoy muy familiarizado con el tema de Switch, me refiero al foquito LED que tiene, porque hay gente que compra los mouse en base al foquito que tenga, ya que hay distintas empresas que hacen, por ejemplo, acá está esto de acá, dice Advanced PM Optical Sensor. Entonces cada mouse tiene un tipo de sensor y hay mouse que los compran bajo este sensor. Entonces hay toda una gama, tanto de gama baja como de gama alta. Entonces es una buena distinción. Es todo un tema, la verdad, como acabo de mencionar ahorita. Ahora hablemos un poco del teclado. El teclado también es otro dispositivo que también ha ido variando a lo largo del tiempo. Hay otro teclado antiguo. Estos de acá de repente se te van familiar nuevamente. Si eres de mi época, estos teclados de acá, así de esos colores así medio opacos, se te sea familiar. Estos tecladitos en los cuales los de esta época jugábamos Príncipe de Persia, bueno, ¿qué más había? Pac-Man, Casino. Creo que había otro juego que se llamaba Sokoban.
que era de mover, que era Sokuban, creo. Este es de acá. Si se te hace familiar este jueguito es porque ya tienes más de 20 años. Más de 25 me atrevería a decir. Si has llegado a jugar esta es porque tienes más de 25 años. Si has visto este jueguito, que era muy divertido la verdad. Yo sí jugaba bastante este jueguito de acá. Sokoban, así con esos colores, así bien retro. ¿Qué dice Alfredo? Dice también es el tipo de entrada. Ujú, el tipo de entrada de... Ah, Mario Bros también. Sí, este jueguito de acá. Sí, este probablemente la verdad. Se me vino a la mente el nombre y lo recuerdo. Probablemente lo vuelvo a descargar. Porque sí es bastante ¿cómo le llama? Te hace pensar. Porque tienes que mover las cajitas de tal manera que encajen en el otro lado. Y hay un montón de niveles y se hace muy interesante. Otro también era Príncipe de Persia. Este de acá, su primera versión era así, pero colores blanco y negro creo que era. No era colores. La interfaz es esta, pero no tenía colores. Y era un juego también muy interesante porque tenía un montón de trucos, un montón de cheats creo, de atajos, de hacer trampa. No lo recuerdo mucho, pero sí sé que lo jugaban bastante en esa época, hace 25 años. Ahí esta era la interfaz, Príncipe de Persia. Entonces son jueguitos que habían en esa época con ese teclado que acabo de mencionar ahorita. Con ese teclado que está acá, con este teclado de acá. ¿Qué ha evolucionado con respecto a los teclados modernos? El tipo de teclas que tiene en la actualidad. Por ejemplo, por un tema de puertos, esto de acá probablemente se les haga familiar. Este tipo de entrada. Este tipo de entrada... Ah, Tarzan también. Aladino sí. Por el tipo de entrada se llaman PC2. Les parece como si mencionara un periférico de la PlayStation, pero no. La entrada se llama PC2. Antes había otra que era lo mismo pero más gordito, que era el DIM. Ya ese DIM ya en la actualidad ya está recontra desfasado, ya es... Sí, si por ahí escuchas a alguien que mencione un tipo de puerto, un periférico que tenga con esa entrada DIM, ya es porque es muy antiguo. Este de acá hasta la actualidad sigue habiendo varios periféricos modernos que traigan este tipo de entrada, que es por un tema de velocidad. Hay una imagen, por ahí si la encuentro se las comparto, que te mencionaba la velocidad que puede haber entre un mouse con este tipo de entrada, con otro mouse con una entrada de USB, que son los más genéricos, que serían los teclados USB. Estos de acá. Sino que el USB ha ido reemplazando todos los periféricos en la actualidad. Todos los periféricos han ido reemplazando por este tipo de entrada. La impresora, el mouse, el teclado, la cámara web y todos los sabidos y por haber se han ido reemplazando por las entradas USB. Recuerden que USB no es el aparatito, sino es una entrada que es Universal System. Eso es lo que significa USB, Universal System Bus, que es esa entradita que bueno, no te he puesto, pero aparece en otra serie de cosas. Entonces, esa es la entrada que tienen estos periféricos. ¿Qué es lo que no he podido reemplazar la entrada USB? La pantalla, o sea, los monitores. Hasta el momento no hay monitores que se conecten vía USB, al menos no convencionales. No hay monitores que hasta ahora siguen usando las entradas que hay como VGA, HDMI, que son más modernas, de DisplayPort, que también le hace bastante competencia. Había otra que era DVI, pero había todas esas entradas. Ahora poner entradas de video. Estas de acá. La de azul que les había mencionado era la VGA. La HDMI se te hará familiar porque vienen los televisores también. Los televisores tienen bastante de estas entradas. DisplayPort es un poco rara. Las tarjetas de video la traen, los televisores creo que no. No he visto un televisor con entrada de DisplayPort. Hay otra que era el DVI, que también rara vez también se ve, no es muy común. Pero las que más vas a encontrar va a ser VGA y HDMI.
Y va a haber un punto en el que VGA de repente ya no exista, porque ya es una entrada desfasada por la calidad que te puede ofrecer. La calidad que te ofrece es mínima, por lo tanto, entonces va a quedar ya en el olvido ya de repente. A la que va a quedar predominante va a ser el HDMI de repente. Y DisplayPort, que es su competencia. Hay toda una historia también con respecto a estas entradas, ya que HDMI es una empresa cerrada, con fines de lucro. En cambio DisplayPort tengo entendido que no. DisplayPort es como un software libre en el cual no pertenece a una empresa en sí y uno puede hacer mejoras a ese tipo de entrada. Cosa que el HDMI no, porque el HDMI es una empresa en la cual ellos crean esa tecnología. En cambio DisplayPort no. Por lo tanto hay periféricos que te vienen más DisplayPort porque es gratuito. En cambio, colocar una entrada HDMI, probablemente si tú inventas un televisor y quieras colocarle a tu televisor este tipo de entrada, tengas que pagarle a esta empresa HDMI para poder utilizar esa patente. Entonces, si colocabas a DisplayPort, no es así, porque como es libre, puedes colocar todas las entradas DisplayPort que deseas y no vas a tener ningún problema. Entonces, creo que más que todo va por ahí el tema. VGA ya está casi descatalogado, ya poco se ve HDMI, que es lo que más va a abundar. Y en la actualidad sí, en la actualidad HDMI está abundando bastante para reproducir imagen, tanto imagen como audio. La ventaja que tiene HDMI es que te puede reproducir audio e imagen. En cambio VGA no. Hay monitores que vienen con bocinas. Yo tengo un monitor que tiene bocinas. No es muy potente, pero sirve. Al menos te saca de un apuro, en el cual de repente no tengas parlantes y quieras reproducir audio. Hay monitores que vienen con eso. Dice el cable auxiliar. El cable auxiliar. Bueno. Este de acá. Esta de acá es para poder conectar las bocinas, los otros parlantes. Viene para conectar los parlantes. Colocas uno por un lado y el otro por el otro lado. Los colores creo que es por un tema de carga. Creo que es energía positiva, el otro negativa, la verdad. No estoy muy seguro, pero este de acá es un producto muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? Muy universal. Esto de acá no es específico de distintos aparatos, sino es bastante genérico. El cual uno es el jack 3.5 para conectarlo ya sea a la computadora, al celular, y el otro es para conectarlos al reproductor, que puede ser tu radio, tu mini componente y otros distintos tipos de periférico. Por ejemplo, también venían en los DVD. En los DVD te venían estos tres. Uno es de audio, otro es de video y el otro no estoy muy seguro de qué era, pero estos dos son los principales. Uno es de video, audio, ahorita me agarraste, la verdad, no estoy muy seguro de cuál es la funcionalidad que tenga, pero estos dos creo que son de audio y el amarillo es de video, creo que es así, por ahí me ayudan, pero creo que es así, porque estos dos te le vienen juntos porque son de audio. En cambio el tercero, que es el amarillo, es de video, que ya te viene si conectabas un reproductor. Este cable te venía cuando comprabas un reproductor de DVD. El Blu-ray creo que ya no, porque el Blu-ray ya es HDMI para arriba. Si tú compras un HDMI no te viene con esto de acá. Entonces estas tres entradas, también me acuerdo. Estas tres entradas han sido reemplazadas por el HDMI. Estas entradas auxiliares, el HDMI cumple esa función de los tres. El HDMI cumple la función de estos tres aparatitos. Entonces se han ido reemplazando. Acá está. Ahí está la imagen. Estos tres de acá, esos tres colores, reemplazan al HDMI. El HDMI hace esa función de estos tres cables. Entonces es por eso que el HDMI es mucho más moderno.
por ahí si todavía estás usando es porque probablemente tengas un mini componente o todavía tengas un reproductor de DVD, que también los reproductores han ido quedando en el olvido prácticamente por el tema de la conexión mediante poder ver contenido mediante streaming. Entonces ahorita los Blu-ray ya no son tan frecuentes. Recuerdo cuando salieron a la venta. El cable óptico, el de audio. También los distintos periféricos también te vienen con este tipo de entrada, que es netamente de audio. Le llaman audio óptico. Hasta donde lo he probado no he sentido diferencia con la calidad del audio, ya sea por jack 3.5 o ya sea por este tipo de entrada. Así que no sabría decirte que... Tengo entendido que esta es una tecnología más moderna, pero a nivel de calidad no estoy muy seguro si conectarlo mediante esta forma sea mejor calidad que conectarlo mediante jack 3.5 o mediante Bluetooth. Porque estos de acá, los distintos reproductores, poner reproductor con entrada óptica. ¿Dónde está? Parlante. Ya, estos reproductores de acá vienen con esas entradas. Los más modernos, tanto gama baja como gama alta, vienen para conectarlos mediante jack, mediante Bluetooth, reproducir música mediante el celular, compartiendo y mediante la entrada óptica. Pero el tema era si no sabría decirte si conectándolo mediante el óptico vas a tener mejor calidad del audio. Eso era lo que quería decir. Entonces hay otros tipos de entradas. Por ejemplo, acá la más antigüita sería esta de acá, en las cuales eran cables pelados, literalmente pelados, y los colocabas y tenía la calidad, la señal de audio. Esta de acá creo que ya está quedando un poco desfasada. No estoy muy seguro si todavía lo siguen usando, pero los reproductores más antiguos tienen todavía este tipo de entrada, que es un cable, presionas, metes el cable, sueltas y hace fricción, hace una presión. Este de acá que es está en el intermedio y el otro es el audio óptico. El audio cable óptico. De repente luego tenga mejores mejoras, pero por eso no sabría decirte si tiene mejor calidad. No le he probado lo suficiente para decirle si tiene mejor o es una calidad normal. Pero de que hay. ¿Qué es esta entradita de acá? Tanto los televisores como los reproductores lo tienen. Los televisores también tienen esta entrada de audio óptico y los reproductores también. Entonces es otra alternativa. Por ejemplo, este es más completo. Este de acá es un televisor normal. Por ejemplo, este es el jack 3.5. Por acá está el audio óptico, entradas HDMI, entrada USB, el Ethernet, HDMI y estas entradas que son ya las que están quedando un poco desfasadas. Pero de repente es para colocar otros periféricos, para conectarlo a muchas más cosas de repente, ya que los mini componentes, hace tiempo que no veo mini componentes porque mayormente en la actualidad están siendo reemplazadas por esos subwoofers, los de... Tiene un nombre. A ver, se me está yendo el nombre. Parlante. Samsung. Por estos de acá. Por estos de acá están siendo bastante reemplazados en la actualidad los mini componentes. Que ya son por un tema más de ver película. Lo cual viene una barrita y a veces los más caros vienen con otro más, pero ya de por sí esta barrita ya está reemplazando bastante en el tema de reproducir contenido de audio. Sí, sincronizan al celular, al televisor, puedes prenderlo y apagarlo mediante el celular también, tiene el audio óptico y USB también, tiene entrada USB y lo puedes colocar en un rack, o sea, colocarlo en la pared, puedes pegarlo ahí a la pared, que esa es la funcionalidad que tiene. Entonces están siendo bastante reemplazados por estos de acá. Ya no se conecta tanto un televisor a un mini componente. Televisor. A menos que sea un audio 7.1.
menos que sea un estos de cine en casa, ya quedan reemplazados. Antes este tipo de conexión era lo estándar. Cuando tenías un televisor lo conectabas a un mini componente y tenías ese tipo de entrada. Pero está siendo bastante reemplazadas por las barras. Por esas barras que acabo de mostrar ahorita, están siendo bastante reemplazadas. Por otro lado era el home theater, que estos son estos de acá, que ya, bueno, se venden como un cine en casa. Por ejemplo, acá esta imagen se ve interesante para la gente que le gusta ver, reproducir contenido de cine. Bueno, ahorita que los cines están cerrados, de repente armarse uno de estos sería algo bastante interesante, ¿verdad? Tener un cuarto dedicado para solo ver películas. Y ahora que los cines ya están cerrados, de repente tener uno hogareño, ¿no? De repente para alguien soltero, de repente se podría dar el lujo de tener uno de estos, porque acá, bueno, casi hay una buena inversión de dinero, tanto en el reproductor ¿cómo se llama? El proyector, las bocinas, las sillas y todo tener todo un ambiente equipado. Pero bueno, sería algo bastante interesante. Entonces ahí estaríamos combinando el tema del teclado. Bueno, no he hablado mucho del teclado, me he desviado bastante del tema. Para terminar les quería comentar el tema de los Switch. Switch Red. Teclado. Los teclados en la actualidad, los más modernos son los teclados mecánicos. Y los teclados mecánicos se diferencian por el tipo de switch. El switch es ese botoncito rojo que ves ahí. Mic off. Mic on. Hay distintas calidades. Las que más abundan son estas tres: el switch rojo, el switch azul y el marrón, que bueno, acá en Perú no he visto mucho. Los que más abundan acá en Perú son los rojos y los azules. Hacen un distinto nivel de volumen y internamente tienen otro tipo de, ¿cómo le diría?, de funcionalidad. A veces por un tema de peso, creo que también tiene que ver el tema del peso, aunque en la realidad no es tan distinto el tipo de peso que tenga. Por ejemplo, acá sí la están colocando, pesa 60 gramos, 45 y 50. En las cuales el que pesa menos gramos es más sensible y el que pesa más, bueno, se supone que debería ser menos sensible. Y así tienen una serie de diferencias, pero el estándar sería el switch rojo, que es el que más vende. La gran mayoría de teclados mecánicos que hay en la actualidad son switch rojo. Los azules también los venden, pero no hay muchos. Más me he topado con este tipo de tecladitos que tengan este tipo de switch. Entonces los teclados mecánicos son estos de acá. Hay otros que son semimecánicos, que también venden bastante. Son una simulación. Simulan las teclas, simulan que las teclas fueran mecánicas, aunque no lo son, pero tienen también una desventaja y desventaja. Y luego están los teclados convencionales. Los teclados convencionales. ¿Qué serían estos de acá de repente? Los que puedes encontrar desde 30 soles hasta más. Hay distintos tipos de teclados. Por ejemplo, estos de acá ya rara vez se ven, que venían así bastante toscos. Este de acá también, que era un ergonómico. Esta distinción de teclados también rara vez se ve. La verdad no he vuelto a ver que vendan estos de acá, pero era por un tema, bueno, ergonómico, porque la posición, como el reposo de las manos, no es plana, sino es así media doblada. Es por eso que este teclado viene de esa manera, no viene recto, sino viene así como si en el medio estuviera haciendo un triángulo. Por eso que se llamaban teclados ergonómicos, porque se supone que la posición de la mano debería ser más cómoda. Entonces son tecladitos un poco raros, diría yo, porque no son muy frecuentes. Mayormente unos compra estos de acá. Ahora, la otra distinción podría ser estos tecladitos de acá. Los teclados que no vienen con la parte numérica. Y son teclados que van por un tema minimalista, que no traen esa parte numérica. Son más o menos así. Estos de acá también son económicos. Creo que los Genius están 30 soles, 35. Son tecladitos que sirven cuando no tienes mucho espacio
en tu escritorio y bueno, esa parte numérica no la vas a utilizar, entonces estos tecladitos te caería bien, porque ya es prácticamente un adicional. Y hay otros teclados más pequeños, que son estos de acá. Y estos ya son teclados que solamente sirven para jugar, por la cantidad de teclas que tiene. Más que todo, hasta creo que solamente con A, W, S, D funcionaría. Profe, se Sí, escucha dime. entrecortado. ¿Sí? A ver, voy a cortar. Entrecortado, pues, robot. A ver, voy a cortar, a ver. Ok. Ya, había salido y he vuelto a entrar. ¿Y ahora sí se escucha bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya, acá. Entonces, comentaba que estos tecladitos ya son más para juegos. Creo que su única utilidad tiene por un lado teclas macro, tanto para la izquierda como la parte superior. Entonces, estos teclados también sirven solamente para eso. No son caros, no, bueno, sí, hay otros que son bien caros, pero creo que estos de acá deben estar entre 150 más o menos. Están, bueno, relativamente entre lo intermedio, entre más o menos no tan caro ni muy barato. Pero es la única utilidad que tendría. Así que estos tecladitos de acá los puedes encontrar de 100 soles, 150 con luces. Y que solamente no tengan esa parte numérica. En lo personal lo comento porque son los que más a mí me agradan. Por un tema de espacio de escritorio, no me terminan gustando los teclados que vengan con ese apartado numérico, por lo que son más largos y ocupan más espacio innecesario. Entonces, si eres así el tipo de usuario como yo que no tienes mucho espacio en tu escritorio, entonces este teclado te caería bastante bien. ¿Qué marca te podría recomendar? Igual que en el mouse, todas las marcas son buenas. No te podría decir que haya una que sea mejor o peor, a menos que seas un usuario muy exigente. Entonces cualquier marca te caería bien. Que tengas ese tipo de switch. Ah, ya. Perdón, me está olvidando de compartir la pantalla. Gracias. Ya, ahora sí. Entonces, cualquiera de estos tecladitos te caería bastante bien si no eres un usuario muy exigente. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar uno de una página, Compound Vicio se llama, que es la que ahorita está sacando gran parte de los teclados económicos, bueno, de mecánicos. Debe estar por acá a la vista, aunque su página demora un poquito. Ahí está, es este de acá, pero bueno, en color negro. Está cargando. Es lo malo de su página, la verdad. Creo que tienen problemas a nivel de la programación. Ahí está. Está cargando. Para el tipo de Switch que tiene y las funcionalidades, $48 está dentro del rango de lo económico. Porque hay otros que ya rondan los 250 soles y 300 soles. Entonces, para el tipo de funcionalidades que tiene este teclado de Motor Speed, se ve bastante interesante. La cual es bastante pequeño y se lo ve bastante reducido. Justo yo pensaba comprarlo ahora último, si me doy una vuelta por Lima para ver qué tal es, para probar y bueno, recomendar si es bueno o de repente es malo, porque la empresa es nueva, recién estaba creo entrando al mercado peruano, creo que no tenía muchos productos y bueno, por un tema de recomendar, parece un producto bastante interesante. Y así, hay distintos periféricos que uno puede ir viendo en otras páginas. Esta es una de las que recomendé. Recuerdo que les escribí 5 páginas: Compound Vision, Memory Kings, Impacto Importaciones, Cerco Plus y CNC Computers. ¿Por qué les recomiendo esas páginas? Porque se actualizan constantemente y los productos no están dentro del rango de lo económico. Como venden al por mayor, los productos son bastante buenos. Y a la vez te serviría para que cuando vayas a Lima no vayas así a libre albedrío, sino que ya vayas con una idea,
vayas con una idea de cuánto podrías gastar, como para que ya tengas un margen entre cuánto gastarías en todos los periféricos que podrías encontrar en Lima, allá en Ciberplaza. Aquí hay otras más, pero bueno, Ciberplaza esta es una buena tienda. Y por último, ya para terminar antes del break, la cámara web. Acá está la cámara web. También la cámara web también ha evolucionado. Desde estas de acá, las cámaras web antiguas que tenían como una pelota. Las Genius. Bueno, ¿dónde están las? ¿Dónde está la imagen de las? Hay una muy característica de esa época, que era parecido a esto, pero de la marca Genius, que las cabinas de internet le encontrabas bastante. Bueno, me parece como la web. Y era esa marca Genius. Se colgó. Cámara web Genius. Ya, creo que es esta de acá. Creo que es una bastante parecida a las que abundaban en esa. Ahí está esta de acá, sí, era esa de ahí. Esta era la que traían todas las cabinas de internet. Las cabinas de internet de hace 15 años. Y creo que en la actualidad todavía siguen viniendo con. Vienen de. Bueno, el servicio que daban venían con esta camarita, que era como una especie de huevo que te ofrecía una calidad. Que la calidad de audio era muy mínima. Era creo de 360 o menos. Y era lo que había en esa época. En la actualidad ya hay otros tipos de cámara que ya ofrecen mayor resolución. Mayormente se van a diferenciar por la resolución, porque el tema del lente hay varias cosas que hablar ahí de repente. Mic off. Mic on. No por el tema de que sea Full HD, Ultra HD, quiere decir que la calidad sea buena. Hay cámaras web que graban en Full HD y no por ende son buenas, sino que es por el sistema interno que tienen, por el tipo de sensor de cámara. Entonces no se guíen tanto por lo que sea Full HD o HD. Hay cámaras HD que también son HD pero son buenas. Entonces va por un tema de sensor. Y a veces lo de la tienda también te indican. A veces uno se guía por lo que es HD y bueno, termina comprando el producto. ¿Qué cámaras te podría recomendar? Acá sí no sabría decirte mucho porque no he probado, pero hay una que sí le he echado el ojo, que era una Red Dragon. Era esta de acá. Esta de acá. Esta de acá era la que, bueno, estaba viendo varios reviews, varias revisiones comparativas de lo que hay ahorita en el mercado y parece que esta cámara es bastante buena para el precio que tiene. Esta Red Dragon. ¿Dónde lo puedes conseguir? En Lima. Y justo también lo tenía apuntado para ver si compraba uno cuando me da una vuelta por Lima. Porque está teniendo bastante popularidad en internet, tanto los que hacen streaming y la publicidad propia que hay en las ¿cómo se llaman? En las páginas web. Por ejemplo, ellos también venden un micrófono, que es este de acá, pero por la forma en que es el aparatito no me terminó de convencer. El que yo quería comprar era un Hyper, pero cuando ya lo quise comprar ya no estaba en el mercado. Era este de acá, el Quadcast. Este de acá lo he llegado a ver cuando todavía no había lo de la cuarentena, costaba 380. Cuando empezó la cuarentena llegó a costar 500 soles y en la actualidad ya no lo venden, creo. Todavía no hay restock, no hay stock de este periférico. Pero en cuanto salga, bueno, espero llegar a comprarme uno de estos de acá. Por lo que, bueno, un montón de revisiones comentan que sí es bastante bueno para
para el precio que tenía en un primer momento. De repente en la actualidad cueste más, pero las ventajas que trae son bastante buenas. Por ejemplo, si se dan cuenta, esos cablecitos rojos que están ahí es porque está en suspensión. Entonces cuando uno golpea la mesa o hay cierta vibración, no afecta con la calidad del audio. Por eso que podría ser un dispositivo bastante bueno. Bueno chicos, ahorita voy a hacer el primer break. Nos volvemos a ver para tomar agua 5 minutos. Son 8:13, 8:20 nos volvemos a ver. ¿Vale? Voy a hacer el primer break. Y después del break hacemos el cajo. Entonces pasamos a la primera pausa. Nos volvemos a ver. Mic off. Y bueno, así experiencia como tal, no. Pero por lo que tiene bastante, ¿cómo le diría? Bastante marketing. Probablemente los precios estén un poco inflados. La verdad tendrías que decirme el precio del producto. Por ejemplo, acá dice 3200 y creo que me parece exagerado. Dependería del tipo de componentes que tenga. Va más que todo por ahí. Ya que si lo comparo con algo que yo podría armar, de repente saldría más económico. Pero al menos los precios que he visto de los preensamblados que ellos hacen me parece un poco inflado. Por lo propio que ellos invierten tiene ese servicio de armarlo y creo que también de enviarlo en delivery. Entonces por ahí de repente estén cobrando un poco más. Pero si uno lo arma, obviamente va a salir un poco más económico. Dice, profesor, disculpe, se escucha entrecortado. Ah, ya, ahora voy a salir y voy a volver a entrar. Ya, espero que ahora sí se escuche mejor. He salido y he vuelto a ingresar. Hasta creo que tienen comerciales esta empresa. Ahí esta de acá, de este actor peruano, de Gerardo Zamora, que le hacía bastante propaganda en televisión. Ellos creo que se especializan en vender computadoras, como le diría, para oficinas, de las cuales uno compra al por mayor. Cuando uno vende para oficinas es un tipo de computadoras que no es para tanto para un usuario de casa, sino como es oficina son internamente con piezas mucho más económicas, ya que las venden en cantidades, venden 20, 30 computadoras. Entonces creo que ahí se especializa mi PC lista, no tanto en computadoras para un solo usuario. Entonces ahí les compartí el Kahoot, chicos. Yo también voy a ingresar. Ahí está. 10 preguntas. El día de hoy son simplemente 10 preguntas. Esta es la última trivia antes de la evaluación. ¿Está bien? Repito, esta es la última trivia antes de la evaluación. El día de mañana es la primera evaluación con las preguntas que voy a sacar de aquí. Hoy día también en la noche voy a volver a compartir las preguntas en el chat de WhatsApp. Ahí voy a volver a compartir los 4 Kahoot que va a haber hasta el momento, desde el primero hasta ahora último, que es este cuarto. Entonces ahí colocamos a ver su nombre. A ver, empecemos. A ver, buena suerte con todos. Profesor, disculpe, Dime. ¿podría mandar el enlace de nuevo que se salió y ya no se borró todo el chat, por favor? Ahí ya lo he vuelto a compartir. A ver, Gracias. confírmame porfa que está ahí. Ahorita lo he vuelto a copiar. Sí, gracias, ya lo vi. Ok, a ver, dice: el sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario. ¿Verdadero o falso? La clase pasada hemos hablado sobre los distintos tipos de sistemas operativos y les había comentado que es el programa principal, el primer programa que instalamos antes de poder utilizar la computadora. Entonces, mediante Windows nosotros hacemos todo ese tipo de cosas. Hay una serie de tareas que hace Windows, sino que a veces están en un segundo plano o son tareas tan específicas que uno no las visualiza. Por ejemplo, me refiero al tipo de tareas como es abrir Messenger, abrir Chrome, abrir Facebook, abrir ciertos programas. Esas son tareas que son visibles para nosotros.
pero hay otras tareas que no son visibles para nosotros porque las hace Windows de forma interna. Pero cuando uno entra al administrador de tareas, ahí te muestra una lista de todos los procesos que hace la computadora. Siguiente pregunta. No es un sistema operativo. A ver, nuevamente en la clase pasada hemos visto los sistemas operativos que había, y dentro de ellos el que llevamos viendo con mayor especificaciones es Windows. Linux es un sistema operativo que les había comentado que era de software libre. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de los otros dos no es? ¿DOS o Ardor? El DOS es un sistema operativo antiguo. Se escucha como robot entrecortado. Creo que estoy teniendo problemas de internet. Creo que por eso se escucha entrecortado. Ahora voy a volver a salir una vez más a ver. A ver, espero que esta vez sí. Sino que les había comentado que Google Meets estaba teniendo el tema de hacer que su servicio sea de paga, ya no gratuito como lo ha venido haciendo. Creo que desde diciembre. De diciembre ya va a comenzar a restringir las opciones que tenía. Prácticamente están obligando a que los que hacemos transmisiones tengamos una cuenta de paga. A ver, siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Los sistemas operativos dan una correcta función a los drivers? ¿Verdadero o falso? Les había comentado que drivers son pequeñas aplicaciones que sirven para que nuestra computadora funcione correctamente. Existe drivers de todo tipo: video, de audio, de internet y de otros más, pero esos son los principales. Cuando la señal de audio no es la correcta, me refiero a la cantidad a la resolución, probablemente el problema sea de video, en el cual el driver no es correcto, no es el que le corresponde a la computadora que tengas. De repente el audio de la misma manera, o cuando no tienes internet, cuando no hay señal de internet, probablemente sea también por un tema de driver. Entonces cada uno está en distinto rango, en distinto problema que pueda haber. Pero rara vez el problema va a ser por ese medio, porque los drivers en Windows 10 se actualizan automáticamente. Si no has modificado nada, es un proceso que lo hace automáticamente cuando tienes conectado a internet. Cuando tienes conexión a internet, todos los drivers en un primer momento se instalan automáticamente, no te piden permiso, o sea, no te aparece un mensaje que te diga actualiza tal driver, sino es un proceso que lo hace automáticamente cuando tienes conexión a internet. Cuando no tienes conexión a internet, ahí sí el tema es totalmente distinto, porque tendrías que usar los que te vienen con las piezas de la computadora, que son una serie de DVDs en las cuales el técnico tenía que tener. Y a veces es por eso que les comentaba que antes era más complicado formatear una computadora cuando no había internet. Cuando tener internet era totalmente un lujo, no todos teníamos internet, entonces descargar un driver o tener un driver era algo más complicado. En la actualidad ya no es tan complicado como antes, porque ahora uno hasta en el celular tiene internet. A ver, se lo voy a compartir también en WhatsApp. Voy a buscar el grupo. Ya, a ver, ahí ya lo compartí en el chat de WhatsApp. Ahí está, ya lo compartí. Me confirman porfa si se visualiza. Entonces ahí estará la cuarta pregunta, si no me equivoco.
Pregunta 4. Identifica un componente del sistema operativo. Sistema de archivos, interpretación de núcleos, información neta. Bueno, esta pregunta sí está un poco compleja. Esta sí está compleja. Identifica un componente del sistema operativo. ¿Cuál de los 4 no es parte de un componente del propio sistema? Mic off. Mic on. Y la primera respuesta era el sistema de archivos. Lo que es una carpeta. Todo eso de ahí está cuando nosotros ingresamos a control al suprimir, que probablemente sea un comando que se les haga más familiar. Ahora voy a presionar el control al suprimir, administrador de tareas, y te aparece esta pestañita de acá. Entonces de acá nosotros nos podemos ver las tareas que está realizando y las que están en segundo plano. Por eso que estaba comentando de las tareas visibles y las que no lo son. Hasta también hay servicios que hace internamente la computadora, pero nosotros no lo notamos. Siguiente pregunta. Pregunta 5. El sistema de archivos es el registro de archivos donde adquieren una estructura arbórea. Mic off. Mic on. Verdadero. Sistema de archivos. Por la estructura arbórea me refiero a que es un tema como una jerarquía de las carpetas. Mic off. Mic on. A ver, siguiente pregunta. Pregunta 6. Una de las funciones del sistema operativo es administrar el CPU gracias a un algoritmo de programación. Recuerden que el sistema operativo lo que va a hacer es gestionar las partes internas que tenga la computadora, ya sea el microprocesador o CPU, la tarjeta de video, la memoria RAM y todo lo más Mic off. Mic on. todas las demás piezas que tenga internamente, el sistema operativo las va a gestionar. No solamente la computadora, sino del celular también. Recuerden que en el celular nosotros instalamos Android, o bueno, viene por defecto con ese sistema operativo. Pregunta 7. Una de las características del sistema operativo es permitir administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. A mí me parece un palabreo, pero sí, es correcto. Una de las características del sistema operativo es permitir administrar de manera eficiente todos los recursos. Bueno, esta pregunta es más amplia porque ya se refiere a los periféricos de entrada y salida. Entonces el sistema operativo de la misma manera va a gestionar todas esas tareas todos esos recursos que pueda tener. Cuando tú conectas un periférico, el sistema operativo ya va a ir reconociendo y hasta en algunos casos descarga un driver de manera automática. Por ejemplo, los teclados y los mouse, los que no son genéricos, requieren un driver. A veces por un tema de funciones extra que pueda tener, ya sea lo de las luces que tienen los mouse o los colores, o para cambiar el tema del DPI o que se sincronice, va a requerir de otra aplicación. Entonces a veces lo descarga automáticamente. O sea, no, ya uno manualmente tendría que hacer eso, ingresar a la página y descargar la aplicación que corresponde a ese periférico. Pregunta 8. ¿Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos? Ya esta pregunta es más puntual. Esta pregunta es mucho más puntual. Los discos duros, como les había mencionado, son una pieza en la cual nosotros guardamos información. Así que ténganlo bien presente. El disco duro sirve para guardar información y por eso se distingue de la memoria RAM. En cambio, la memoria RAM guarda información, pero eso es una forma aleatoria. Entonces, ¿cuál es la que guarda información de por sí de nuestros documentos? El disco duro.
y también en la actualidad el SSD, que es un disco mucho más rápido, más veloz. Y ya con el tiempo espero que el precio se vaya siendo más barato, porque eso era lo que estaba sucediendo antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena llegó a costar 80 soles, enero, febrero, el disco sólido 85, ya estaba llegando a 80 ya. Pero bueno, sucedió la cuarentena y volvió a tener su precio que tenía al comienzo, que era 120, 130. Algunos la vendían a 150 soles, que era casi ya un 50% más de lo que costaba normalmente. Pero ya con el tiempo espero que se vaya haciendo mucho más económico, porque se va devaluando ya por un tema de que van habiendo más empresas. Lo mismo que le ocurrió al USB, lo mismo que le ocurrió al pendrive, igual. Lo mismo le va a suceder al disco duro. Con el tiempo se va a ir siendo más económico, se va abaratando. A veces por un tema de proceso de fabricación, ya que el proceso de fabricación se vuelve más económico, hace de que el producto baje también. Siguiente pregunta, pregunta 9. ¿Es un componente físico del disco duro el cabezal? ¿A qué me refiero al disco duro al disco duro el convencional, el rígido? ¿Cuál es un componente? El cabezal. Recuerden que internamente tiene como un pequeño lente en el cual el disco duro va a comenzar a funcionar. Y la última pregunta. Pregunta 10. ¿Se podría decir que un gigabyte es igual a 1024 megabytes? Hasta creo que había un chiste de esto, del terabyte, que era un terapeuta, 1024 gigapeuta. Había un chiste bien antiguo de este tema de las distintas unidades de almacenamiento. Recuerden que hay varias en realidad, hay bit, byte, megabyte, gigabyte, terabyte, y hay otras más que no son más frecuentes. Petabyte creo que es una de ellas, no recuerdo mucho, ya que son unidades que no son muy, ¿cómo le diría? Muy frecuentes. Mayormente hasta terabyte es lo más estándar que hay. De ahí hay otras que ya son cantidades enormes, pero ya me iría por un tema de alguien que trabaje con distintas unidades de almacenamiento. Entonces ahí termina el Kahoot del día de hoy. Vamos a ver qué tal les fue. ¿Cuál es la pregunta que más se les ha hecho compleja? Yo creo que mi internet, chicos, creo que mi internet está lento o está teniendo problemas de conectividad. A ver, entonces la pregunta que más se han equivocado es la de no es un sistema operativo. La de no es sistema operativo ha sido la pregunta que más problemas han tenido. Entonces ahí la respuesta era Ardora. ¿Ardora? ¿Qué es Ardora? Ahí se lo voy a poner. Era una aplicación que le enseñaban a nivel educativo. Había una serie de aplicaciones que servían para hacer, creo que esta era para crear mapas. Es un poco antigua, la verdad, no solamente la llegué a ver así a grosso modo, no la llegué a utilizar, ya que había otra gama de aplicaciones como Hot Potatoes. Era también otra aplicación que servía para poder crear formularios, cuestionarios, pero quedaron un poco relegadas porque ahora hay más herramientas. Por ejemplo, esta de acá, que reemplazó esta aplicación, podría ser el Kahoot, que es mucho más interactivo, más online, se puede compartir. Entonces, por eso que todas estas aplicaciones a nivel educativo quedaron desfasadas, porque ahora todo está en un ámbito online. En cambio, estas de acá tenías que instalarlas, tenías que elaborarlas en la computadora misma y bueno, trabajar a partir de ahí. En fin, bueno, entonces ahí quedamos con el tema del Kahoot.
ahí tienen las preguntas. Obviamente las preguntas más difíciles no las, o que no sean tan, ¿cómo le diría? Tan frecuentes, tan importantes no las voy a colocar en la evaluación. En la evaluación voy a colocar las preguntas que son más relevantes, las que de todas maneras tienen que saber o repasar. Entonces, hasta ese punto vamos a quedar en el tema de hardware. También hemos visto ahora último las fuentes de poder y los distintos periféricos que me faltaba mencionar, ya que se los había mencionado pero no habíamos visto qué diferencia había entre los de gama alta o los más antiguos con los más modernos que ahora uno puede encontrar frecuentemente. Entonces, antes de pasar al tema de software, antes de volver a software, porque lo que hemos visto era hardware, preguntas que tengan concerniente a estos 5 periféricos que acabo de mencionar. Hay muchos más, por ejemplo el joystick también es otro periférico, pero ya es un tema de juegos. ¿Qué más tenemos? A ver, este de acá, joystick, PC antiguo, este de acá. Uy, sí está lenta el internet, ¿verdad? Ya, este de acá. Sí, probablemente también. Conoces uno de estos o has tenido uno de estos también. Es de hace 20 años. Que era una palanca netamente para videojuegos. Entonces ha ido evolucionando también este dispositivo hasta la actualidad. Que ya serían estos de acá. Que se conectan a la computadora o también a los distintos aparatos. Como es la Play o la Xbox. Que son los que más abundan en el mercado. Ya sí, hay una gran variedad de periféricos, pero ya los demás están más orientados a un tema de videojuegos. Entonces, antes de volver al tema de software, chicos, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud que quieran preguntar, recuerden que la próxima semana es la evaluación. Si no sabemos con software, ¿sí? ¿Ninguna pregunta por ahí, Edman? Andy, Farid, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Qué día es la evaluación? El próximo miércoles, mencionaba. El próximo miércoles es la primera evaluación, que va a ser en la plataforma de Kahoot. Sí, algo que desean preguntar, si no ya volvemos a software. Recuerden, ahorita acabamos de ver las piezas que faltaban ver, que era hardware. Hardware, todo lo que se puede tocar. Ahí Alfredo ha dicho todo lo que se puede malograr. Entonces, si no seguimos. Entonces dejamos ahí de lado el tema de hardware y volvemos a software. Dice, profe, también nos va a enseñar a formatear. Les puedo compartir videos de cómo formatear, porque eso va a depender, para cada uno de ustedes va a ser el proceso probablemente distinto. No, de hecho que va a ser distinto. Para cada uno de ustedes el proceso va a ser distinto. ¿Por qué? Porque no todos van a tener el mismo sistema operativo, no todos van a tener las mismas piezas, tanto la memoria RAM, que de eso va a depender qué sistema vas a usar. Si tienes más de 64 bits, si tienes menos de 4, la versión Lite de 32 bits, cuál es el sistema operativo que más te agrade, y así, una serie de cosas que hace el proceso no tan uniforme. Los pasos son similares, pero internamente va a ser distinto. Lo que sí les puedo decir son orientarlo, darle una orientación de cómo lo podrían hacer y cuál sería el video de todos los que ven en internet, el que más mejor esté explicado de todo el proceso. Lo ideal hubiera sido de forma presencial. Tal vez presencialmente sí les hubiera enseñado a formatear una de las computadoras del instituto, pero al menos por este medio creo que no me sería muy viable enseñarles ese proceso, porque como les acabo de mencionar, va a depender de cada uno, de las características que ustedes tengan. Pero de que el proceso no es complicado, no lo es, porque ya ha cambiado toda la interfaz. En mi época, cuando formateabas, de repente la hayas visto, era una pantalla así de color azul. Voy a entrar a la BIOS PC antigua, era de este color. Tú entrabas a una computadora y ya verlo de esta manera como que ya te entraba miedo ya.
Aparte de que no te podías mover con el mouse y todo era teclado. Entonces cuando veías este tipo de cosas, de interfaces o de la propia instalación del sistema operativo, era algo bastante... Y aparte que estaba en inglés todavía, para rematar. Todavía. Entonces era todo más complejo, pero ya la forma en la cual instalamos los sistemas operativos actualmente ya no es mediante esta BIOS, sino ya hay otras BIOS que, bueno, sería la que son mucho más interactivas. Entonces uno ya se puede movilizar, se podría formatear mucho más cómodamente, ya no tan hardcore como lo era anteriormente. Entonces lo que podría hacer, como les vuelvo a comentar, es compartirle videos que estén lo mejor explicados posibles para que lo puedan hacer. Por otro lado también las páginas, porque tendrías que descargar. Si es que no tienes un sistema operativo en un dispositivo como lo es una memoria flash o un DVD, descargarlo de internet y puedas hacer el proceso. Entonces es una serie de cosas que me limitarían para poder enseñarles el proceso completo. Si me preguntan demora o no demora, va a depender del disco duro. Si tu disco duro es sólido, es de los rapiditos, el proceso es rápido, no demorará más de media hora. Antes sí demoraba bastante, antes era como medio día de chamba, medio día solamente para instalar el sistema operativo y todos los demás programas que tenga que tener, principalmente Office y todos los utilitarios. Ahí nomás tranquilamente era medio día de trabajo. Ahora ya no tanto, aunque como les vuelvo a mencionar, va a depender de todos los programas que uno instale. Pero ya teniendo Office es lo más estándar, ya que bueno, hay usuarios que van a requerir Photoshop, CorelDRAW o programas con otro tipo de diseño. Dice, ¿en qué situación es necesario formatear? Buena pregunta. ¿En qué situación es necesario formatear? Cuando ya el sistema operativo esté corrupto. Corrupto es que ya esté dañado. O de repente cuando ya lo veas lento también, aunque se puede solucionar de otra manera. Verdad, una cosita más. Formatear debe ser el último recurso. Formatear es como ya lo último. O sea, de todas las soluciones que se pudo haber planteado, formatear ya es lo último ya. Es como, a ver si ustedes han visto también se me ocurre un ejemplo bien loco de DC Marvel, de Flash, el Flashpoint, que es retroceder en el tiempo, volver a retroceder y que, bueno, cambiar todo el futuro. Algo parecido, formatear, ya es como ya lo último de lo último ya. O sea, cuando ya se te acabaron todas las alternativas y tu última alternativa es formatear, ahí recién ya deberías hacer ese proceso, porque probablemente se pueda solucionar de otras maneras. Entonces, lo más rápido sería formatear, tu última alternativa. Dice, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra computadora está ¿cómo te das cuenta? A veces cuando ya, por ejemplo, yo tenía un familiar que me comentaba ahora último, que estaba trabajando y de pronto le aparecía de la nada el pantallazo azul. Ahí le voy a colocar pantallazo azul. Antes era verde, creo. Pantallazo azul. Ya, este de acá. Antes le llamaban el otro, el pantallazo verde. Era verde, si no me equivoco, por favor ayúdame. Creo que era verde. ¿Era verde? No, no era verde, ¿no? ¿Qué color era? El pantallazo del anterior Windows, ¿recuerdan? Pantallazo. Ahora es azul, pero antes ¿qué color tenía? Este tenía otro color. Era este de acá, creo. Ya, cuando te aparecía este mensaje, esta pantalla de acá, era porque ya había un problema en el sistema operativo que, bueno, ya era como que ya murió. Ahí le ponen crash que ya crashó, que está dañado. Entonces, si a ti te suele aparecer este mensaje, bueno, este acá creo que no es, creo que sí, un mensaje así parecido con esa carita triste, es porque ya el sistema operativo tiene problemas. ¿Qué problema tiene? Bueno, ahí va a depender de lo que haya sucedido. Pero si te aparecen mensajes así, es porque ya estás teniendo problemas en tu sistema operativo y que requieran solucionarse. Entonces esa podría ser un contexto en el cual ya requiera un formateo. Dice, profe, no se entiende. Está bien.
El último update de Windows 10. Ah, la última versión del Windows 10, sí. La última versión del Windows 10, como yo les comenté, yo lo desactivé porque sí vi las noticias que estaba teniendo bastantes errores. Eso de los errores no solamente es en el sistema operativo, es en general. En general. O sea, todos los periféricos, sea la tarjeta de video o hasta a veces al procesador, cuando sacan versiones a veces no están pulidos los drivers y tienen una serie de errores. Entonces probablemente de Windows 10 la última actualización tenga el mismo problema. O sea, solucionan algo pero a la vez dañan algo, por llamarlo así. No es que se dañe, sino que vulnera. Hay ciertas vulnerabilidades que se presentan, cosa que no lo tenía, pero ahora sí lo tiene. Entonces, lo recomendable es actualizar cuando ya sea una versión que ya se haya sido probada, ha sido testeada y que funcione correctamente. Dice y funciona igual. El sistema operativo cuando formateas estás cambiando todo. Estás cambiando, es como cambiarle toda la fachada. Estás borrando todo, se borra todo lo que había y se vuelve a reinstalar. Todo lo que tenía se pierde y instalan su nuevo sistema operativo. Lo cual, como es nuevo, al comienzo te va a funcionar bien. Todo va a funcionar todo rapidito, todo chévere, bacán. Y cuando vayas instalando los programas se va a ir haciendo un poquito más lento, más lento. Es por eso que nuevamente les recomiendo cambiar a un disco duro sólido. Dice, entonces tengo que desactivar... yo te diría que sí lo hagas, pero bajo tu responsabilidad. ¿Por qué la digo así? Porque, como nuevamente, cada computadora es todo un mundo. O sea, yo no te podría decir en forma general porque mi computadora ha sido, bueno, modificada interna y externa a nivel de software por mí. Entonces tu computadora probablemente tenga cambios que tú lo hayas hecho o que ya hayan venido así. Por eso cada computadora es como nosotros mismos, somos únicos. No hay computadoras, a menos que hayan sido clonadas de repente. Que ese sería también otro tipo de instalación que les comentaré ya en la próxima clase. Un robot dice. Sí, de repente esta hora estoy teniendo bastantes problemas con el audio. Sí, disculpen con el tema del audio. A veces, bueno, creo que en tu caso sería por el tema de las lluvias. Bueno, creo que las lluvias también afectan el tema de la señal, que no estoy muy seguro. Pero bueno, para ir resumiendo el tema del formateo, el formateo debe ser tu última alternativa. Si ya has probado todo y no se ha solucionado, formatear. Y los técnicos que hay que, bueno, hacen ese proceso, no es caro la verdad. Yo diría que un proceso de formateo del servicio que te puede dar un técnico debe estar en el rango de 50 soles. No creo que sea más, al menos es lo que un técnico normal cobraría. A veces si te quieren estafar es porque te quieren cobrar 100, 200 soles. A menos que necesariamente tengan que cambiar una pieza. Que de repente sea lo que yo les comento del disco duro. Entonces ahí ya les sumaría 100 soles más. ¿Cuáles son las otras alternativas? Ya, esas otras alternativas ya las tiene que ver el técnico propiamente. ¿Ante qué problema? Por ejemplo, si era un tema de audio, ya por ejemplo imaginemos que no hay audio, como mencionaba creo por ahí uno de sus compañeros. Entonces ver las alternativas, de repente cambiar el driver, cambiar el audio, de repente el cable en realidad del reproductor está mal, la entrada de repente está rota y se puede solucionar. Entonces ya si todo lo que se ha probado, el técnico lo haya probado y no se solucionó el problema, ya de repente si está seguro que es un tema de software, ya sería formatear. Podría ser de repente. De repente de la video de la misma manera. De la video también, a veces la resolución de la pantalla no es la correcta o de repente se ve, ¿cómo les diría? Aparece una línea. Si aparece líneas en su pantalla, en su monitor, y es un tema internamente de hardware. Eso sí creo que no se soluciona por software, sino ya lo tendría que ver un técnico de electrónica. Los que arreglan televisores o los que arreglan monitores pueden solucionar ese problema. A veces es por el flex.
Ahí les voy a mostrar antes de terminar el día de hoy. Flex. Todo lo que es video internamente tienen esta piecita de acá, que se llama Flex. Esta piecita en las laptops se suele malograr comúnmente. Mic off. Mic on. ¿Por qué se suele malograr comúnmente? Porque la laptop, ustedes saben que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces, por ese proceso también se puede dañar esa pieza del flex. A veces se ensucia, creo que a veces lo limpian, a veces lo cambian, hacen una serie de cosas que mayormente. Por eso que les comento, hasta donde tengo entendido, lo que hacen es cambiar esta piecita y se soluciona a veces el tema de la señal de la laptop. Lo frecuente es que pierda la luz, a veces se ve otros colores por la posición, es porque ya el flex de repente está dañado. En los celulares de la misma manera, a veces también en la pantalla, el celular también es por un tema de flex. Y del monitor también, probablemente también sea por este tema. Entonces creo que este es lo primero que verifican, si está dañado o no un monitor. Dice, la laptop de mi mamá, el audio se sube. Si se sube y se baja, buena pregunta. Tendrías que verificar acá, si acá se sube o se baja, o sin que se mueva esto de aquí, se sube o se baja, probablemente sea un problema de software. O te refieres que el volumen en sí, si el volumen se escucha más fuerte o más débil. ¿A eso creo que te refieres? Si se sube y se baja, de repente es el mismo aparato, o sea, tu reproductor, tu parlante. Tu parlante de repente tiene un problema interno, en el cual se hace que se sube y se baja. Por eso tiene que revisarlo el técnico nuevamente, saber si el problema es de la computadora o del parlante. Porque ese problema de que se escucha fuerte o bajo es frecuente en los reproductores, en las radios. Las radios, ya que tienen sus años, tienen ese problema, en los cuales se sube y se baja el volumen. Entonces probablemente sea el reproductor. Si no es el reproductor, bueno, habrá que ver alternativas con respecto al sistema operativo. Pero si has descartado que el reproductor, el parlante o la radio o X dispositivo funciona bien, bueno, entonces sea en la computadora. Es por eso que lo que hace el técnico es ir descartando de todas las cosas que puede hacer, ir viendo cuál es la que ir recortando todas las probabilidades hasta dar con el problema. Por eso que el técnico la hace como si fuera un doctor, en la cual va buscando las alternativas ante tal problema. Bueno, entonces ahorita les he comentado el tema de formateo, creo que ya se fue el tiempo. Ya lo de software ya lo veríamos la siguiente clase antes de la evaluación. Lo que hable la siguiente clase no va a venir en la evaluación, vendría hasta este punto, hasta este Kahoot que hemos visto el día de hoy. Como les decía, los links se los voy a volver a compartir. Se los voy a dejar los cuatro links nuevamente en el chat para que los puedan revisar. Este miércoles es la evaluación, la segunda hora. ¿Está bien? De las 2 horas, la primera hora un repaso general de todo y ya la segunda hora la evaluación. La lista. Gracias, Michelle. La lista. Sí, la primera hora, los que se conectan temprano van a estar en el repaso. Pero ya si de repente no se pueden conectar a las 8, disculpen, a las 7, a las 8 empieza la evaluación. A las 8 en punto comparte el Kahoot y ya nos quedamos hasta que les ayudo hasta que termine. Bueno, entonces chicos, ahí nos quedamos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Entonces cuídense todos, nos vemos. Hasta luego, bye bye con todos, hasta luego, cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos, cuídense.